Muy bien, y ahora vamos avanzando y pues nos toca la segunda ley de Newton. Aquí están los objetivos de esta parte, de esta serie de ejercicios, no ejercicios, de esta sección, perdón. Y van a ver que como siempre está bastante fácil. Bueno, vamos a empezar con algo bastante obvio. Si nosotros tenemos un objeto, puede ser aquí un vaso, ahí está en la mesa de tu cocina, hay un vaso, este vaso se va a quedar por siempre quieto a menos que haya una fuerza que lo empuje. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, si tú ves ahí un vaso que de repente este vaso se cayó, ten por seguro que hay una fuerza por detrás. Podría ser el viento, o si tienes todas las ventanas cerradas y todo eso, pues como diría el maestro Chespirito, capaz y hasta tienes espíritus chocarreros. No importa, la cosa es que hay algo ahí que provoca esa fuerza, el vaso que provoca esa aceleración. El vaso y cualquier objeto, siempre que se muevan, siempre que tengan aceleración, es porque hay una fuerza de por medio, siempre. No puede haber aceleración si no hay fuerza. Entonces, siempre que hay aceleración, es porque también tiene que haber una fuerza. Esto nos da a entender algo bastante interesante, que mientras más aceleración tenga un objeto, significa que está siendo afectado por una fuerza. Este es un símbolo que significa proporcionalidad, significa que está siendo afectado por una fuerza mayor. Eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, tenemos dos pelotitas. Si a la primera le das una fuerza, le efectúas una fuerza F1 y a la otra le efectúas el doble de F1, o sea, dos veces, pues entonces la primera pelotita va a tener una determinada aceleración y la otra va a tener mucha más aceleración, más o menos el doble de aceleración. Eso es lo que podríamos suponer. ¿Por qué? Porque la fuerza está relacionada a la aceleración. Mientras más fuerte patees un objeto, más aceleración le vas a provocar, ¿verdad? Dicho sea de paso, estas flechitas acá significa que estamos hablando de cantidades vectoriales, es decir, que tienen una dirección, no solamente tienen una magnitud, tanto la aceleración como la fuerza. Bueno, pero ahí fue donde Newton se paró y dijo, momento, es verdad, la fuerza está muy relacionada a la aceleración, mientras más fuerza, más aceleración, pero hay algo, recuerden esa idea que yo le robé a Galileo, eso seguramente decía Newton, aquí está en juego la inercia. ¿Por qué? Porque mientras más inercia tiene un objeto, más difícil es de mover. Entonces, y recuerden, la inercia simplemente está relacionado con la masa. Se dice que la masa es la medida de la inercia, ¿verdad? Entonces, mientras más masa tiene un objeto, es más difícil de mover. Y nosotros lo podemos ver también con el ejemplo de las pelotitas. Una pelotita pequeña, una pelota grande, le aplicamos la misma fuerza a ambas pelotas y pues obviamente la aceleración en la pequeña va a ser más grande y la aceleración que provoquemos en la otra va a ser más pequeña porque la masa tiene mucho que ver. Si tú le das un empujón al más chiquito de tu curso, seguramente lo puedes hacer volar, pero si intentas hacerlo con el más grandote, pues como que no vas a moverlo mucho, vas a generar una aceleración muy pequeña. ¿Por qué? Porque la inercia, o es decir, la masa, están muy relacionadas con la aceleración, pero de una forma diferente a cómo está relacionada la fuerza. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a escribir así, porque mientras más masa tenga un objeto, menor aceleración va a tener. Esto significa que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Por ejemplo, mientras esto crece, todo esto crezca, pero para que esto crezca, entonces la masa va a tener que ser cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto simplemente me quiere decir, mientras más masa tenga un objeto, menor aceleración, y mientras menos masa, mayor aceleración. Son inversamente proporcionales, a diferencia de la aceleración con la fuerza, que son directamente proporcionales. Mientras más aceleración es porque ha habido más fuerza, ¿verdad? Muy bien, entonces, si estos dos están en juego, pues lo podríamos poner de esta forma. Vamos a escribirlo aquí con un color llamativo y vamos a decir que la aceleración es proporcional a la fuerza, son vectores, e inversamente proporcional a la masa.
son las mismas condiciones que hemos visto, solamente que escritas en una sola relación, en una sola expresión. Ahora, de aquí nosotros podríamos deducir algo. Podríamos mandar la masa acá y podríamos decir entonces que la masa por la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. En otras palabras, yo podría decir que es igual a la fuerza. Y si lo escribo bonito, pues voy a ponerlo ahora, lo vamos a poner aquí con otro color, no sé con cuál color, con este, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ojo, ojo, estamos hablando en todo momento, casi me olvido esto que es fundamental, importante. Estamos hablando de la fuerza neta, porque podría haber varias fuerzas y al final se anulan y pues eso me va a dar una fuerza neta cero y eso va a ser una aceleración cero. Entonces en todo esto estamos hablando de la fuerza neta. Y aquí también la fuerza neta va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración que está sufriendo este objeto. Y a esto, señoras y señores, es lo que le podríamos decir que esto es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Claro que tal vez en los libros lo veas con palabras más complicadas, que dicen que la fuerza es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional, no sé, algo así, que es lo que ya hemos explicado también acá, pero en resumidas cuentas, esta fórmula de acá me está diciendo cuál es la segunda ley de Newton. Y bueno, esto se lo mide en las siguientes unidades. Vamos a ponerlo aquí con otro color. La fuerza se mide en newtons. ¿Y qué es un newton? Pues recuerden que la fuerza es el resultante de multiplicar la masa por la aceleración. Entonces el newton va a ser la resultante de multiplicar la unidad de masa por la unidad en el sistema internacional de aceleración. Entonces un newton simplemente es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Lo podríamos escribir también de esta forma: kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Parece complicado, ¿no? Pero para entenderlo, un newton es una unidad de fuerza tal que, pase esto de acá, que un objeto de 1 kilogramo, cuando recibe una fuerza neta de 1 newton, pues en este objeto se genera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, ahí está. Claro, cuando no hay fricción, ¿verdad? Eso es lo que significa un newton. Como una pequeña curiosidad, también podríamos decir que en el sistema inglés la unidad oficial de fuerza no es el newton, sino la libra. Podríamos ponerlo como LB y una libra es aproximadamente 4,5 newtons. Eso como una pequeña curiosidad porque no lo vamos a usar mucho, principalmente vamos a manejar los newtons. Entonces, como hemos visto, al hablar de la fuerza y la aceleración, estamos hablando de una causa y un efecto. Es decir, siempre, siempre, siempre que haya fuerza neta, esa es la causa. Si hay una fuerza neta diferente de cero, va a provocar un efecto. ¿Y cuál es este efecto? Una aceleración. Entonces, y dicho de otra forma, siempre que haya aceleración es porque antes tuvo que haber una fuerza neta. Como hemos visto por acá, si en tu casa los objetos se caen, es porque tuvo que haber una fuerza neta. Cualquier cosa que se mueva tiene que provocar una fuerza neta. Si existen los fantasmas, estos fantasmas de alguna forma provocan una fuerza neta. Misterios de la física que en algún momento vamos a estar analizando. Bueno, entonces espero que les haya gustado, espero que se esté entendiendo y continuamos en el siguiente video.